Gracias por esperarnos y se los prometía. Diego, un placer tenerte aquí de nuevo. Igual, Claudio. En gracias. tu origen, ¿no? Porque vos naciste con Corsiglia. Sí, empecé allá en el año 2002, ¿sí? Agosto de 2002 fue mi primera experiencia, cadete de la firma Corsiglia y compañía, y bueno, sin saberlo me topé con el mercado, ¿no? Me gustaban los números, obviamente, promediaba mi licenciatura en economía, pero bueno, me atrapó, ¿no? O sea, 14 años. Y ahora especialista reconocido y demás, te consulta mucho. ¿Qué le decís a la gente? ¿Vale la pena Argentina? ¿No vale la pena? Sí, por supuesto. La historia vale la pena, los precios así lo muestran. Pero creo que lo principal es ser bastante pedagógico y honesto, digamos, con quien recién está empezando a querer involucrarse en el mercado de capitales, ¿sí? Acá hay riesgos, son inversiones de riesgos, pero los retornos son atractivos y uno tiene que ser serio a la hora de armar una estrategia, saber a qué riesgos se enfrenta y, en definitiva, tener paciencia, ¿no? Está ese mito de que quizás se necesita un golpe de suerte para tener una buena inversión y creo que si la hacemos con conocimiento, con paciencia, respetando el mercado, ¿sí? Creo que a largo plazo los resultados se ven, ¿no? Pero bueno, obviamente es una inercia difícil de romper y que uno trata de hacer pedagogía todo el tiempo para acercar justamente lo que decían en los bloques anteriores, más gente al mercado de capitales argentino, que se necesita y mucho. Me marcabas fuera de cámara una comparación, que a veces nosotros estamos contentos con el presente, pero perdimos noción de lo que llegó a operar este mercado en otro tiempo. Sí, lamentablemente, vos decías, bueno, analizamos el Merval, están máximos históricos, parece que todas las cotizaciones son históricamente altas, digamos, pero cuando uno va al término, yo me fijo mucho en la cantidad de operaciones y en el volumen operado en total del mercado de acciones. Lo que vemos es que hoy el promedio más o menos ronda en 300, 350 millones de pesos. Tenemos una muy buena rueda cuando opera 400 millones de pesos. Pongámoslo en términos de dólares, esto es más o menos entre 25 y 30 millones de dólares. Me acuerdo el día exacto cuando estatizan las AFJP o se anuncia ese proyecto, ¿no? Que el mercado operaba en promedio en el año 2008 algo así como 100 millones de dólares y una rueda más o menos débil, como decías, bueno, nos mirábamos la cara con los operadores, acá no pasa nada, era 50, 60 millones de dólares. También ¿sí? Hubo un cambio ahí estructural muy importante para tocar. Dos cosas quiero decir de lo que comentabas. Una reflexión que marco generalmente, que es: riesgo no es lo que uno compra, sino cuánto uno compra. A veces diversificar, uno va a tener paciencia si mete toda la plata en el mismo lugar y bueno, es muy común que sea más impaciente, pero si diversifica, gana paciencia. El segundo punto es que vos hoy tenés que el floating también está muy concentrado en un solo fondo, que es el ANSES, que tiene el 30%. Antes, cuando veíamos más volumen, es que también había un montón que interactuaban entre sí. Nadie tenía más del 2% de una compañía de los fondos de pensión porque no podían. Entonces, ahora tenés uno solo que tiene más del 28, 29 o 30% de una compañía que te saca mercado secundario. Sí, efectivamente, y es una cuestión no menor, digamos, ¿no? Porque tenés un solo jugador fuerte, que es precisamente el ANSES, con mucha presencia en distintos capitales sociales de las compañías. Creo que acá hay una que no opera, además. Que no opera, ¿sí? Pero creo que acá hay una figura muy, muy interesante para explotar y que creo que el gobierno la está pensando, esto de el market maker, ¿sí? Es decir, quizás en los papeles más tradicionales, los líderes, ¿sí? Que ahora el Merval, bueno, se amplió a 25 empresas líderes, tenemos más movimiento, podemos comprar y vender fácilmente, pero quizás las reales alternativas de mediano y largo plazo las encontramos en el panel general y ahí la liquidez es un tema no menor. Entonces, si vos tenés una figura de market maker, por más que sabés que el floating es acotado, pero que te va poniendo punta de compra, punta de venta, con un spread razonable, digamos, creo que así se retroalimenta esas ganas de querer operar otros activos distintos a los tradicionales. Es que para formar parte del Merval, te cambio el número que son 23, lo que hace falta en el fondo es que opere el 80% de las ruedas. Y eso hace a la presencia bursátil de un activo. Y estas, por lo menos las que están hoy, por lo menos operan el 80% de las ruedas, porque hay veces que hay activos que no operan y eso es lo que las hace ilíquidas, ¿no? Sí, por supuesto, son 23 exactamente. De vuelta, volvemos al año 2008, existían los fondos comunes, los fondos de pensión privados, ¿no? Las FJP, y había muchos papeles interesantes, pero no podían comprar por cuestiones de, o que no estaban calificados para esos fondos o porque no tenían volumen.
la señal que mandó el Merval, digamos, ¿no? De incorporar 8 nuevas empresas, eso es un poco el efecto derrame que me gustaría ver más seguido en el mercado, ¿no? Porque en definitiva, si 8 nuevas empresas que no teníamos en el radar ingresaron al índice bursátil más importante, quiere decir que en los últimos 6 meses operaron el 80% al menos de las ruedas, ¿sí? Entonces hay un interés para operar y creo que si aceitamos ese proceso va a haber más interés aún. Entonces quizás podemos estar hablando en el año, no sé, 2018 de un Merval de 50 empresas. Y eso es muy bueno y saludable porque eso implica que hubo más dinámica y actividad en todos los papeles, ¿no? Así como está el S&P 500, imagínate cuando lleguemos al BIMA 500. Y ojalá. Y algún día, ¿quién te dice? Destaco tu carácter de analista y quiero saber si fue mejorando, vengo haciendo esta pregunta en los otros invitados también, la calidad o la pregunta del inversor, que antes te decía, che, ¿qué es esto de acciones? ¿Qué significa un bono? ¿Qué es una LEVAC? A, ¿compro esta acción u otra? O sea, ¿está participando más la gente? ¿Sentís eso? ¿Tenés más consultas o todavía es un mercado muy virgen? Sí, nosotros tenemos bastantes consultas, sí, es verdad. Tenemos cada vez más consultas más sofisticadas, aún de gente que no invirtió. Creo que un poco ayuda la masificación del mercado en distintos medios, ¿sí? Y también programas como estos, muchos cursos online, digamos, que la tecnología rompe esa adquisición del conocimiento, digamos, ¿sí? Y también, ¿sabes qué, Claudio? Se rompió un mito importante que para mí también habla de la democratización del mercado que buscamos. No se necesita tener una gran cantidad de dinero para empezar a invertir en la bolsa, ¿sí? De vuelta, en el año 2002, cuando yo empezaba, pensaba que acá nada más estaban los millonarios, en el recinto, ¿sí? O las grandes élites. Y después me fui dando cuenta que... Bueno, lo que pasa es que después bajó la bolsa y no quedaron millonarios. Después que, sí, las consecuencias del país, ¿no? No, pero lo cierto es que después cuando empecé a asesorar a gente común, digamos, ¿no? Que tenía un plazo fijo, y bueno, decía, ¿y qué pasa si saco una parte de ese plazo fijo y lo meto acá? ¿Cuáles son las ventajas, riesgos? Y eso fue, digamos, profesionalizando aún a la persona que está interesada en invertir y nunca invirtió. Así que creo que cuanto tengamos inversores potenciales más preparados, mejor para todos nosotros. Diego, te llevo al terreno de mercado. Te escuché el otro día en la exposición de Rosario, te felicito por ella. Y si le podés dar, tengo 2 minutos más, las conclusiones. Si le tendrías que decir algo a los inversores hoy, qué tener cuidado, dónde arriesgar, a qué no tenerle miedo. Bueno, de corto plazo creo que vamos a vivir volatilidad, no por Argentina, sino por el mundo. Lo hablábamos, 40% de los bonos mundiales hoy rinden debajo del 1% y 30% negativo. Es una burbuja terrible de bonos que en algún momento va a costar desarmarla. Entonces, creo que en el corto plazo, eso, más las elecciones presidenciales, más Deutsche Bank, más esto, lo otro, volatilidad. De mediano plazo, en los procesos de volatilidad y corrección de mercado aparecen las grandes oportunidades, ¿sí? Obviamente hay que tener la triple P, ¿no? Tan conocida acá que no la vamos a decir pues, para no quedar mal y no ser groseros, pero creo que en definitiva hay acciones importantes. Coincido considerar, pensando en de acá a 2-3 años, y un datito más que me gusta una empresa como Grupo Clarín, porque hay un proceso de división de unidades de Cablevisión y creo que Cablevisión es una perlita como para contemplar, digamos, ¿no? Así que hay oportunidades, esperemos las correcciones, es tanto o más importante saber cuándo vender que cuándo comprar, pero el timing de compra puede definir una inversión, sobre todo en el mediano y largo plazo. Y en la discusión, finalmente, 1 minuto que teníamos antes, no te preocupa los precios del pasado, porque estamos caros, sino que la expectativa del futuro es mejor. Hay algo que vos dijiste y muy bien, ¿no? En Argentina acumulamos una inflación de casi 1000% del 2003 a 2015. Entonces no podemos ver los precios en términos absolutos de las acciones, sino también en términos de poder de compra. Y lo que respalda muchos balances, muchas compañías que parecen que no ganan plata o que parecen estar en una situación difícil es que tienen activos físicos y fijos que se revalorizaron fuerte. Entonces con eso van a producir más y generar más ganancia para el accionista. Diego, un placer tenerte aquí. Gracias, Claudio. Nosotros de acá nos vamos al cierre con Germán Fermo, así que espérenos.